Pertenezco al equipo del Espacio Cultural de la Plaza de la Concha, que estamos pues tratando de llevar adelante aquí en Córdoba. El equipo somos miembros y colaboradores de la institución teresiana y bueno, pues dentro del ciclo de conferencias que tenemos habitualmente, de vez en cuando, asociado a los acontecimientos puntuales que ocurren y que de vez en cuando ocurren de forma pues, imprevisible, pues en este caso vamos a analizar una conferencia cuyo título es Para entender las alianzas y conflictos en el Próximo Oriente, trasfondo del problema palestino. Contamos para ello un conferenciante de primer nivel, el profesor Jaume Flaquer García. Es jesuita, es profesor de la Facultad de Teología de Granada, de la Universidad Loyola de Andalucía, con centros en Córdoba, en Granada y en Sevilla, y es director de su cátedra andaluza para el diálogo de religiones, que se llama Candir. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, licenciado en Teología por el Centre Sevres de París, doctorado en Estudios Islámicos por el EPHE de la Universidad de la Sorbona de París, con una tesis sobre el místico sufí Ibn Arabi. Ha realizado largas estancias en la mayoría de países islámicos del Mediterráneo, especialmente en Egipto, donde ha estado 3 años. Ha publicado bastantes artículos de nivel, sobre todo en la revista Cristianismo y Justicia, en su colección Cuadernos de Cristianismo y Justicia. Uno de ellos cuyo título es Fundamentalismo, en mayo del 97, Vidas itinerantes, en diciembre de 2007, e Islam, la media luna creciente, en enero de 2016. También diversos papeles dentro de la colección Papeles de Cristianismo y Justicia, como Coronavirus, una sola humanidad, una común vulnerabilidad, de mayo de 2020, o Palestina, la reivindicación imposible, en 2021. Y en 2023 una lectura de Ibn Arabi a la luz de la teología de las religiones. Solamente he dado alguna pequeña pincelada pues, para poner un poquito en antecedentes a todo el mundo de que contamos con un conferenciante de primer nivel que nos puede ilustrar muchísimo acerca de el conflicto permanente en Oriente Medio. Yo creo que si el profesor eh, Jaume Flaquer pues, está preparado, pues cuando quiera nos puede ilustrar con su... Perdonad un momento, antes que Jaume Flaquer comience su conferencia, quiero deciros, es que me acaba de recordar Ana Almuni, y que ciertamente esta es una conferencia organizada conjuntamente con el Centro Pasaje, y desde las dos instancias, el Centro Pasaje y el Espacio Cultural, Barcelona y Córdoba, nos juntamos en la pantalla. Perdonad esta cuña, pero era necesaria. ¿Y me oís bien? Sí, sí, Vale, perfectamente. perfecto. Vale, perfecto. Porque yo veo mi pantalla, pero no os veo. Sí. Bueno, a vosotros, no sé si. Bueno, a ver, vamos a empezar. De hecho, tenemos muchas cosas y vamos a ver si lo podemos meter dentro del tiempo que tenemos. Bueno, es extremadamente difícil de hablar porque, por ejemplo, yo en un artículo escribí Bueno, pues conflicto, nos vemos y nos llamamos, ¿vale? conflicto de Israel y Palestina, y hubo un musulmán que me decía, hablar de conflicto, hablar de guerra es ya tomar partido, porque lo que eso es un genocidio, ¿vale? Y en cambio hablar de conflicto significa poner a los dos actores en un mismo nivel de responsabilidad ante lo que está sucediendo, ¿vale? Bueno, entonces es extremadamente complicado. Yo simplemente, para empezar, casi dando un poco la conclusión que veremos al final, es que este problema, si tuviese solución, porque hay problemas que de hecho desgraciadamente no tienen solución, pero si tuviese solución solamente sería posible si hay un actor en cada lado, un dirigente israelí y un dirigente palestino, que firman una paz y se convierten ellos dos en
traidores de sus propias naciones. Porque el odio acumulado, el rechazo respecto al otro es tan inmenso, se han ido acumulando agravios por un lado y el otro, que solamente un traidor puede firmar la paz con el enemigo. Y sin embargo, es una paz absolutamente necesaria porque, y es la única esperanza, digamos, que yo vería en este conflicto en este momento, y es que se convenzan las dos partes que no van a poder acabar con la otra. Palestina no va a poder, Palestina, en fin, jamás, no va a poder acabar con Israel. Tampoco Irán va a poder acabar con Israel, porque si Irán interviniese en el conflicto, es evidente que Occidente y sobre todo Estados Unidos intervendría y destruiría Irán, bueno, con todas las dificultades que eso pudiese tener. Por tanto, ni Palestina va a poder acabar con Israel, ni tampoco Israel va a poder expulsar a los palestinos de la tierra. Un error tremendamente grave políticamente de la extrema derecha que está en el gobierno israelí de estos últimos años es que se han pensado que iban a poder ir arrinconando a los palestinos, pensando que no habría respuesta y que ya estaba solucionado y que iban a poder ir haciendo pactos con los países árabes y ir dando pasitos para la expulsión de los palestinos de los territorios, pensando que, bueno, que no habría una nueva intifada o un nuevo levantamiento. ¿Vale? Bien, bueno, ¿qué vamos a ver? Pues por qué Hamás ha lanzado estos ataques, también porque ahora, cuál es la dimensión religiosa del conflicto y también cómo influye la política y la religión en los pactos, ¿no?, de la zona. Bueno, ¿por qué ha lanzado los ataques? Bueno, habría unas causas externas, de alguna manera objetivas, y después unas causas internas, ¿no? Causas externas, la ocupación del territorio, es evidente. Una ocupación pues desde el año 48, aunque tiene unos antecedentes desde el siglo XIX, que empieza a generarse en medios especialmente laicos. Se empieza a generar en el siglo XIX todo un movimiento de vuelta a la tierra de Israel. Y desde el siglo XIX hay judíos que se van desplazando hacia Tierra Santa, digamos, o hacia Palestina, y van comprando trozos de terreno, poco a poco, y se van estableciendo. Es un tiempo en el que Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Otomano todavía. Bien, ocupación del territorio, proliferación de los asentamientos, una proliferación que no ha acabado nunca, ni ha cesado nunca, ni siquiera en los momentos en los que había negociaciones por la paz, esta proliferación no ha descendido. Y por tanto, es un elemento que ha hecho que los palestinos no piensen que no se pueden fiar de los judíos. Hay un plan de progresiva compra de edificios y de tierras de palestinos en Jerusalén y en el resto de Palestina, Cisjordania sobre todo, por judíos, para poco a poco irlos expulsando. Esto es un plan establecido y donde el gobierno lo va permitiendo. Es algo especialmente visible e hiriente en Jerusalén, porque en Jerusalén, bueno, como sabéis, hay muchos palestinos en Jerusalén, y cuando hay un palestino o un edificio palestino donde se percibe que tienen un problema económico, o en tierras, en Cisjordania, lo que suele suceder es que hay un judío que
que sí que tiene poder económico, les compra todo el edificio. Y comprando todo el edificio, ese edificio se convierte automáticamente en un edificio judío. Y además es especialmente hiriente porque suelen situar encima del edificio una bandera israelí. De ese edificio que antes estaba ocupado por palestinos con dificultades económicas, palestinos pobres o palestinos que han podido emigrar hacia otros países. Bueno, esa sensación de que van conquistando terreno es especialmente hiriente. Después perdona, Carmina, ¿podrías, porque veo que continúa habiendo gente con el audio conectado? Bueno, hay un sentimiento de encarcelamiento en los enclaves palestinos que llevan a una falta de esperanza. Pensad que el 83% de los habitantes de Gaza se consideran refugiados o desplazados de otros conflictos. Y después, este rechazo de Palestina hacia Israel está causado también por un principio de disuasión, en fin, justicia, entre comillas, que consiste en la destrucción de casas de familiares de terroristas y la respuesta brutal del ejército israelí. Claro, cuando alguien comete un atentado y uno es un suicida, si estuviésemos en Europa, pues bueno, un suicida pues se ha muerto, ha matado a no sé cuántos, pero a él ya no se le puede hacer nada. Ya no se le puede castigar en Europa. Porque no se puede considerar que sus familiares puedan ser responsables de lo que este individuo haya podido hacer. Bien, para poder evitar que estos atentados sucedan, lo que se hace es responsabilizar al suicida y en este episodio pues a los de Hamás, responsabilizarle de después el castigo que vaya a recibir su propia familia. Por tanto, el suicida tiene que saber o el que se alista, digamos, en un grupo terrorista, tiene que saber que su familia va a sufrir las consecuencias de su acción. Y además con una respuesta brutal. Un suicida sabe que el edificio de su familia va a quedar completamente destruida. Y con una respuesta absolutamente desproporcionada, como es lo que estamos viendo actualmente en Gaza. Una respuesta absolutamente desproporcionada, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no? Incluso religiosamente, ¿dónde ha quedado esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? Porque la manera de funcionar de Israel respecto a los palestinos, en absoluto, en fin, pues sigue este principio, ¿no? Mujer por mujer. Bueno, pues si tú me has matado a mi mujer, yo te mato la tuya. Bueno, no, si tú me has matado a tu mujer, yo mato absolutamente a toda tu familia y a bastante gente más. Con esta doctrina se justifica el que si, bueno, pues si hay un túnel de Hamás en una zona determinada, se puede bombardear un hospital o una casa de vecinos para poder acabar con los palestinos que están con Hamás, que está en el subsuelo. Y después también una causa reciente es las provocaciones recientes de la extrema derecha en la explanada de las mezquitas. Pensad que, bueno, también una idea fundamental que os quiero dar en esta conferencia es que el conflicto inicialmente no es un conflicto religioso, inicialmente. Y que un bando y el otro, inicialmente, sobre todo en el 48, eran especialmente laicos. En fin, lo que era la OLP inicialmente era un movimiento especialmente laico. Y la corriente sionista del judaísmo también especialmente laico. Pensad también que el judaísmo tiene prohibido, por religión, subir a la explanada de las mezquitas, porque como el templo de Jerusalén estaba en la explanada de las mezquitas,
pero no se sabe exactamente dónde estaba el Sancta Sanctorum, ese lugar donde no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote en la fiesta del Yom Kippur, para evitar pisar accidentalmente y sin saberlo el Sancta Sanctorum, los judíos no suben a la explanada de la mezquita. Y sin embargo, empezamos a ver una extrema derecha que empieza a hacer provocaciones subiendo a la explanada de las mezquitas. También empieza a haber en la extrema derecha israelí algunos que empiezan a decir que deberíamos reconstruir el templo de Jerusalén. Hay que subrayar que el templo de Jerusalén no se reconstruye, podríamos decir, gracias a Dios. Si alguien intentase destruirla, tanto la mezquita de la Roca como la mezquita de Al-Aqsa, para poder construir el antiguo templo, evidentemente habría una guerra mundial. Los árabes no lo soportarían esto. Pero gracias a Dios no se lleva a término porque el judaísmo considera que la reconstrucción del templo de Israel es algo que le corresponde al Mesías. Y mientras no llega el Mesías, el judaísmo no tiene autoridad para reconstruir el templo de Israel. Incluso tampoco tiene autoridad para, piensan la extrema, en fin, fundamentalismo o el extremismo, el mundo ultraortodoxo judío, tampoco considera que el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel, sea algo que le toca al ser humano. Bueno, simplemente unos cuantos mapas. Fijaos, en el año 47, esta fue la propuesta, el Plan de Naciones Unidas, proponía en un estado donde había el 58% de musulmanes y el 33% de judíos, las Naciones Unidas proponían darle, aún siendo minoría los judíos, darle el 56% de las tierras y a un estado árabe darle el 43%. ¿Vale? Bueno, el plan del 47, Jerusalén sería un enclave internacional, como veis en el mapa, ¿verdad? Bueno, esto no es aceptado por las naciones musulmanas, árabes básicamente, y bueno, se va a producir una gran matanza de palestinos y lo que va a suceder a continuación es que bueno, Egipto va a ocupar Gaza, Jordania va a ocupar Cisjordania y bueno, aquí veis pues el siguiente mapa, ¿no? Del 49 al 67. Jordania se ha anexado esta parte de Palestina. Bueno, los israelíes ellos dicen, sí, si los árabes hubiesen estado tan preocupados por la creación de un Estado palestino, ¿por qué no lo hicieron en este momento? ¿Por qué no se reunieron Jordania y Egipto para hacer un Estado palestino, crear un Estado palestino con la zona de Cisjordania y la franja de Gaza? Bueno, esto es un argumento que da Israel. Bueno, sin embargo, después va a haber la guerra de los 6 días, como veis en el 67, en el que Israel va a ocupar Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, el Sinaí, los altos del Golán. Y después en el año 73, justo cuando hace, fijaos, 50 años de la guerra del Yom Kippur, pues en el que Egipto pues lanzó una guerra contra Israel. Bueno, pues como conmemoración de este hecho del año 73, Hamas ha lanzado sus ataques.
Bueno, después posteriormente, entre el 67 y el 2000, se va a producir bueno, esta sublevación de palestinos en la zona contra Jordania, intentando forzarle que continúe la guerra contra Israel, y Jordania, de hecho, va a expulsarse una gran parte de palestinos de su territorio y los va a enviar hacia el Líbano, creando campos de refugiados en el Líbano, que hoy en día superan el 500.000. Bien, estos refugiados palestinos en el Líbano van a presionar al Líbano para que entre en guerra contra Israel. Y lo que se va a producir es la guerra civil durante 15 años del Líbano, entre cristianos y musulmanes, que va a empezar especialmente por la causa palestina. Pues entra en guerra los cristianos contra los musulmanes, los cristianos se dividen en dos, que también van a luchar contra ellos, y no se acabará hasta que Siria envíe su ejército al Líbano. Y se acabe pues en el año 2000, me parece que se acabe la guerra del Líbano, 75 al año 2000. Bien. Progresivamente los asentamientos van a continuar y va a quedar Palestina absolutamente, bueno, fragmentada en esta situación que vemos aquí en el mapa. ¿Veis? Hay una división de Palestina en 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C, donde está dividida pues, Cisjordania, vamos, que vemos aquí en el mapa. Vemos también una infinitud de pequeños asentamientos israelíes, estos puntitos azules, no sé en qué color, si lo veis correctamente el color, un azul bien oscuro, y alrededor de todos los asentamientos, para poderles proteger, hay una zona, bueno, hay zonas militares israelíes para poderlos proteger, ¿veis? Bueno, todo esto va fragmentando el terreno de Cisjordania, que está dividido en hay la zona C, que es control civil y seguridad Israel, en un color como, así como un verde más claro. Después hay una zona B, que es control civil de la autoridad palestina, y sin embargo hay un control de seguridad de Israel, la zona B. Y la zona verde más oscura es una zona de control civil y de seguridad de la autoridad palestina. El problema es que toda la zona A está fragmentada y por tanto un palestino no puede ir de una zona a otra sin tener que pasar por 2 controles. Porque de todas las zonas verdes oscuras, para poder pasar a la siguiente zona, no sé, si veis en el norte, por ejemplo, para pasar de Tubas a Nablus, pues claro, no hay una continuidad de la zona A y por tanto van a tener que pasar por controles israelíes. Con la problemática que tiene, e incluso a veces la enorme dificultad de poder hacer este tránsito. Y hace que sean islas y el palestino se sienta especialmente, bueno, como una cárcel, vamos. Los palestinos no pueden utilizar el aeropuerto de Tel Aviv y si quieren ir al extranjero se tienen que ir a Jordania. También con toda la dificultad de poder llegar a Jordania, al aeropuerto de Jordania, pasando pues por toda la zona militar israelí, como podéis ver al lado del río. Evidentemente, todo el río Jordán está controlado como zona militar israelí porque Israel quiere asegurarse el control del agua del río. ¿Veis? Bueno, esto es un mapa del crecimiento de los asentamientos israelíes. Veis que no hay en ningún momento en el que se haya parado completamente, ningún año en el que los asentamientos hayan parado completamente. Por tanto, incluso cuando se estaba en los acuerdos de Oslo, pues también continuaban los asentamientos. Bueno, esto, claro, lo que lleva es de la parte de Palestina a no fiarse en absoluto de los israelíes. Y lo que ha hecho también es que se pierda
bueno, toda la autoridad que pueda tener la, entre comillas, Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas. Porque claro, desde Hamas, como grupo terrorista reconocido por la Unión Europea, desde Hamas se dice, bueno, vosotros, ¿qué habéis conseguido? No habéis conseguido nada. Y por tanto, solamente la violencia puede llegar a conseguirla. ¿Veis? Bueno, esas son razones algunas. Pero, como os digo, el origen del conflicto no es propiamente religioso, ¿vale? Porque existen un judaísmo antisionista, judaísmo ultraortodoxo, ¿vale? Os pongo un vídeo. Si no se oye, me lo decís, ¿vale? Si no se oye el vídeo, me lo decís. Welcome to Let the Quran Speak. I'm here with Rabbi Yisrael David Weiss. He supports Palestinians, and I'm going to ask him why that's so. Rabbi, welcome to Let the Quran Speak. Thank you. Bueno, no está traducido, es en inglés. Supongo que lo entendéis más o menos. Sí, pero ahora lo comento. And it's an honor, a privilege to be on your program. No, it's wonderful to talk to you. So tell me, Rabbi, why do you oppose the state of Israel, first of all, and why do you support Palestinians? ¿Vale? ¿Por qué estás en contra del Estado sionista? ¿Por qué apoyas a los palestinos? First, I pray to the Almighty that He bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message, and so sanctify His name. It's not my personal opinion. What I'm representing, with God's help, is the opinion of the very religious Jews around the world, including in Al-Quds in Jerusalem, including throughout Europe and throughout the world, basically. Vale, dice que mi opinión no es la mía, sino que de muchos judíos en todo el mundo. We, as a Jewish people, have made a covenant with God 3,000 years ago on Mount Sinai. Moshe Rabbeinu, Moses went up and took the Torah from God, and we made a covenant to uphold the Torah. Vale, hicimos una alianza con Dios hace 3.000 años con Moisés. That is what Judaism is all about, to uphold this covenant, to be close to the Almighty, to be subservient to the Almighty. This movement, the concept of creating a state sovereignty, and what they want to call a Jewish sovereignty, that concept, is a movement that started around 150 years ago. Vale. La idea de crear un Estado empezó hace 150 años. Welcome to Let the Quran Speak. Palestinian people, the inhabitants, the indigenous people, the concept of creating a state sovereignty, and what they want to call a Jewish sovereignty, that concept, is a movement that started around 150 years ago. It is a transformation from subservience to God into nationalism. Have a piece of land, to be a nation amongst nations, to be comparable to all the great countries. Now, that in and of itself, even if it would have not affected the... Dice, es un deseo, de hecho un deseo secular, de ser como las otras naciones, una nación como las otras. Evidentemente él está citando, ¿os acordáis el texto ese de cuando le piden a Dios un rey para ser como las otras naciones? ¿Vale? Esto es lo que tiene. Pues bien, para ser como las otras naciones, pues queremos también ser un Estado. Palestinian people, the inhabitants, the indigenous people, in other words, if the land would have been uninhabited, it would still be forbidden for the Jewish people to have this concept of sovereignty, of a nationalism, because we have a long history. We made the covenant with God 3,000 years ago to uphold the Torah, and we were then commanded to go into the Holy Land and build a temple, which King Solomon built a temple. But we were warned by the Almighty and instructed by the Almighty that we have to be on a very high level of spirituality. If not, then we will be driven from the land. And that came around 2,000 years ago. The Romans and the Greeks, they came, they invaded the Holy Land, and the Jews were driven from the land as a nation. Once that happened, we were put under a decree of exile. And so for 2,000 years, we're under a decree of exile by the Almighty.
meaning that we are told by the Almighty that it is His will that we should not be the sovereign nation. ¿Vale? O sea, bueno, Dios nos había llamado a tener una alta espiritualidad, bueno, pero, en fin, bueno, no la tuvimos y Dios nos echó de la tierra. Primero con los romanos, bueno, después llegaron los musulmanes, etcétera, ¿no? We should be loyal citizens in every country where Y we entonces se nos llama a ser unos ciudadanos leales en la nación donde estemos. residing, and we should not attempt to return en masse as a large group of people. No debemos intentar volver en masa a Tierra Santa. Or try to recreate even 1 small 1 inch, 1 centimeter of a Jewish sovereignty, because it is like medicine from God to break our haughtiness. That's what we believe. So there is actually we were put under 3 oaths, and that King Solomon, who built the temple, wrote a book of prophecies called Shir Hashirim, Song of Songs, and he speaks about these 3 oaths that God put us under. One is that we should not return en masse to the Holy Land once we were dispersed amongst the nations. Secondly, we are not to rebel against any nation. We have to be loyal citizens in every country we reside. A Canadian citizen has to pray for the well-being of the country, even if you're not happy, or let's say throughout our history, Jews were many times forbidden to buy land and they were taxed to a much higher degree. Still in all, we have to be loyal citizens and not rebel against that country. Thirdly, we are not to make any attempt to end exile. Why? Because it's because of our sins we are spread out. God is compassionate. And the Almighty, when the time will come, which every Jew yearns for, that the time will eventually come, with the Almighty will make a metaphysical change in the world, and all humanity will recognize one God. Then God will return us, and God Himself will rebuild the temple without any human intervention. There will be a spirit. ¿Veis? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ser leales en el estado ahí donde estemos, aunque no nos guste demasiado, ser leales, no intentar volver en masa a Tierra Santa, no crear un Estado, porque eso será la función del Mesías, y tampoco intentar reconstruir el templo. Si habéis visto la serie de Unorthodox, aquellos 3 capítulos, 3 me parece que eran de esa serie sobre los ultraortodoxos, hay un momento en la tercera parte donde hay una pequeña discusión entre esta mujer que proviene del mundo ultraortodoxo de Nueva York, de ese barrio de las afueras, digamos, de Nueva York, y ella es, bueno, y discute con en la serie, con una judía muy laica, además que va vestida al occidental y que está en Alemania, y tiene una pequeña discusión sobre el sionismo, precisamente. Y entonces hace un guiño como que el mundo, o al menos un cierto mundo ultraortodoxo, está en contra del sionismo. No todo, ¿eh? Bueno, causas internas del conflicto, ¿vale? Bueno, las condiciones de pobreza de la población que son achacables a la corrupción y caótica organización de los países árabes de la zona, ¿vale? Es decir, claro, si vemos la economía de Egipto, Jordania, el caos en Líbano, podríamos preguntarnos, bueno, la pobreza que vive la población palestina es por culpa de Israel o bien es culpa del caos organizativo que tienen, en fin, que tienen los países árabes de la zona con los cuales ellos comparten cultura. Después, la juventud de la población. Fijaos que en Gaza tenemos un 39%, 40% de Gaza tiene menos de 14 años. Bueno, esto es una barbaridad, es una bomba que la mitad de la población pues sea menor de edad, es una bomba. En Cisjordania pues no es tanto. Bien. Después, el descrédito que tiene tanto la Autoridad Nacional Palestina
que está desacreditado en Cisjordania, que no tiene elecciones desde 2009. Y también descrédito de Hamás misma. Es bastante paralelo, según las estadísticas, el descrédito de unos y de otros en Palestina. La política de máximos en sus reclamaciones a Israel, es decir, Palestina siempre ha exigido el todo, un todo imposible. Yo cuando estuve en Nablus, es decir, en la zona palestina bajo la Autoridad Nacional Palestina, pues entrevistándome con gente, percibí cómo había no pocas personas que decían, si hubiésemos firmado en aquel tiempo, si hubiésemos firmado, ¿vale? En los años 60, pero incluso, digamos, con los acuerdos de Oslo, no estaríamos tan mal, porque en cada intifada, cada levantamiento, lo que ha ido haciendo es que ha ido haciendo desaparecer toda la izquierda israelí que quería llegar a un acuerdo con los palestinos. Y en cambio, con cada levantamiento ha ido haciendo que los israelíes pues hoy en día dicen no hay nada que hacer con los palestinos y por lo tanto lo único que hay que hacer es luchar contra ellos y echarlos fuera si es posible. Bueno, y hay una cierta añoranza de incluso arrepentimiento, no pocos palestinos, si hubiésemos firmado, bueno, ahora estaríamos mejor. Y después hay otra razón interna desde Palestina, y es un crecimiento de los sermones incendiarios contra Israel y los judíos. Porque de un conflicto laico hemos pasado también a uno religioso. También desde el punto de vista palestina, porque como os decía, la OLP, bueno, cuando era OLP, era una organización especialmente laica. Y sin embargo, con el conflicto, el aspecto religioso ha ido ganando sobre el aspecto del nacionalismo laico de los palestinos. Y se van recuperando relatos coránicos y de la tradición que son especialmente incendiarios contra los judíos. Se recoge una tradición coránica antijudía que había quedado como olvidada, o pues, en fin, no olvidada, no, porque el Corán se recita, pero sí que puesta como en segundo lugar, y se había subrayado en la historia de relaciones entre el mundo islámico y el mundo judío, se habían subrayado aquellos textos de amistad entre los judíos y los musulmanes que forman parte de los primeros años de la revelación de Muhammad cuando está en la Meca. Pero después Muhammad, cuando se va a Medina, tiene un conflicto militar con los judíos, primero con una tribu, después con otra. Y eso ha hecho que quedaran inscritos en el Corán numerosos textos extremadamente violentos contra los judíos, localizados por esos conflictos que tuvo Muhammad con los judíos. Pero hoy en día se vuelven a recuperar esos textos para decir, es que los judíos siempre han sido malos. Fijaos que en el año 73 se llamó la batalla contra Egipto, de Egipto contra Israel, se llamó Batalla de Badr, que fue la primera razzia de los musulmanes con Muhammad contra los judíos. Y fue una batalla en la que ganaron los musulmanes que hicieron una emboscada contra una tribu judía. Por tanto, el elemento religioso va estando cada vez más presente. Después hay relatos de la desaparición de todos los judíos antes del fin del mundo, que vuelven a ponerse en boga, y predicaciones radicales en televisión y mezquitas. Fijaos, en el 2004 hubo una declaración en Amán contra el terrorismo islámico de Al-Qaeda, pero
se consideró legítimo el terrorismo contra Israel. ¿Vale? Mira, fijaos, os pongo una... ¿Ves? Estos vídeos dicen, bueno, tampoco evidentemente los judíos no se van a fiar de los palestinos cuando hay este tipo de predicaciones. Esto es de una mezquita de Jordania. Sí, está subtitulado. أحبابنا الكرام، بشارة اليهود الله تبارك وتعالى قال عنهم وقطعناهم في الأرض أمما. الله سبحانه وتعالى شتتهم في الأرض، فالقضاء على اليهود وهم مشتتون يستحيل أن تقوم دولة الإسلام بالقضاء على كل اليهود الذين يعادونها ويحاربونها بجميع بقاع الأرض. لكن من كرامة الله لهذه الأمة أخبرنا بأنه سيجمع اليهود في مكان واحد لتكون الضربة قاسمة وليكون السيف مسلطا على جميع الرؤوس، لقوله تبارك وتعالى: وقلنا من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي اسكنوا أي مكان، اتنسوا وين عدتم، اسكنوا أي مكان. لذلك الآن انتشروا في أغلب بقاع العالم، هنا وهنا وهنا. لكن عند أمر الله تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله سبحانه وتعالى في الأمر الذي نراه في أيامنا هذه بدأ اليهود وبعد إعلان الدولة ويهودية الدولة التي ستعلن بعد ذلك سيبدأ اليهود يتوافدون من كل أنحاء العالم على فلسطين. Bueno, ¿qué acaba de decir? Pues acaba de decir precisamente que... acaba de decir que precisamente lo que está sucediendo es algo que Dios ha querido, porque está retomando un hadiz del profeta Muhammad que dice: al final de los tiempos, Dios reunirá a todos los judíos y para poderlos aniquilar. Y cuando haya judíos que se escondan detrás de un árbol o detrás de una piedra, los árboles y las piedras dirán a los musulmanes que quieran matar a los judíos, le dirán: detrás mío hay uno escondido. Bueno, ese es el relato. Bueno, lo que está haciendo en esta predicación es decir, la existencia del Estado de Israel es algo querido por Dios, porque si tuviésemos a todos los judíos dispersos por el mundo, sería muy difícil matarlos a todos. Por tanto, ahora los tenemos juntos y es el momento, pues, que estamos cercanos al fin de los tiempos para poderlos aniquilar. ¿Veis? Bueno, claro, con esta situación es extremadamente difícil y como con tanto fundamentalismo en un lado y en el otro, lo que acaba desapareciendo es el centro dialogante. Bueno, ¿por qué ahora? Pues precisamente para torpedear los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham se firmaron en 2020, Emiratos, Bahrein y Sudán, y al final del año también se sumó Marruecos. ¿Vale? Bueno, previamente habían conseguido acuerdos con Israel, Egipto, después de la guerra del 73, al cabo de unos años. Después, bueno, también Jordania llegaron a un acuerdo con Israel de reconocimiento mutuo. En el 20, Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Y se estaba a punto de un acuerdo con Arabia Saudita. ¿Qué han ganado? Emiratos ha ganado una estabilidad necesaria en el país para poder desarrollar su país, con turismo de todas partes, también colaboración militar. Bahrein es similar, y Marruecos lo que ha ganado con estos acuerdos ha sido reconocimiento del Sáhara marroquí por parte de Israel, venta de armamento de precisión, de cohetes dirigidos y de precisión, muy importantes para Marruecos, y también la posibilidad de utilizar el programa espía Pegasus, que
que Marruecos ha utilizado contra el gobierno español, contra periodistas y también contra el gobierno francés y Macron incluso. Bueno, ¿por qué le interesaba a Arabia Saudí firmar estos acuerdos? Que poco tiempo antes, incluso pocas semanas antes, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, dijo que el acuerdo era prácticamente total con Israel y que se iba a firmar dentro de poco unos acuerdos similares a los que había firmado Emiratos. ¿Por qué le interesa a Arabia Saudita? Le interesa para poder desarrollar una visión 2030 que le llaman, de hacer de Arabia Saudí algo similar a Emiratos Árabes. Y por tanto necesita paz en la región, necesita también de Israel colaboración militar contra un posible enemigo, en fin, de hecho es enemigo, que es Irán, y necesita también necesita también energía nuclear para poder dar electricidad a todo lo que piensan hacer. Y entonces, con un acuerdo con Israel, se le permitiría a Arabia Saudí tener energía nuclear civil. Y bueno, si tuvieses energía nuclear civil en el país, después ya poder, porque tiene mucho uranio Arabia Saudí, poder pasar a tener un arma nuclear es como relativamente bastante fácil, ¿vale? Fijaos, bueno, aquí tenía yo esto. Bien. Arabia Saudí se alejó de Estados Unidos por la guerra del Yemen, que fue criticada por Estados Unidos, y también por fundir en ácido a Khashoggi. Bueno, esto lo he escrito así rápido, hay que mirar la grafía, ¿vale? Acá el periodista de la oposición, ¿vale? Y cuando empezó la guerra de Ucrania, Mohammed bin Salman, que se acordaba de esta postura de Estados Unidos, se negó a subir la producción de petróleo. Por lo tanto, Arabia Saudí está buscando dejarse querer por los países. Bueno, entonces, tenemos una cierta visión 2030 de hacer algunas cosas que son absolutamente increíbles. Como, por ejemplo, en Riad, un edificio de 400 metros de alto, que es el extremo de Neón, esta ciudad, ¿vale? Que tendría este interior. Imaginaos un cubo de 400 metros de alto, 400 de ancho. Una barbaridad de edificio. Quieren hacer los edificios más estrambóticos del mundo, igual que Emiratos, para poder atraer turismo, ¿vale? Bueno, os pongo un trozo de vídeo de lo que es The Line, el proyecto de ciudad lineal. A ver si sale. Finally, drone footage revealed the construction on Saudi Arabia's The Line actually started. The project has been heavily debated in recent months. Most said it's too gigantic to build, and some said Saudi Arabia is promising too much in very less time. But now that construction has actually began, how will it turn out? Could it will be the greatest mega project ever, or the line become a $1 trillion failure or eventually be abandoned? Let's find out. The line was first revealed in July 2021 by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and the exact plan was revealed in July 2022. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95%. This project immediately became viral with nearly 50 million YouTube views. Not because it's most insane mega project ever, but it also introduces humanity to the next level. He proposed a 170 kilometers long line with width of 200 meters and height of 500 meters. There will be no cars driven in this linear city, and everything will be within a 5-minute walking distance. Bueno, como veis es espectacular, ¿vale? Que iría desde el Mar Rojo hasta Riad, 170 kilómetros. Bueno, también tiene Arabia Saudita un turismo potencial extraordinario, con algunas construcciones como estas preislámico de la época de los nabateos, que son una maravilla similares a Petra, fijaos. Bueno. Vale, pero ¿cómo hacer este proyecto posible para Arabia Saudí? Pues
acabando con el wahabismo. Hay un proyecto de Arabia Saudí, de Mohammed bin Salman, de superar el wahabismo en el país. Ya veremos, porque evidentemente si te cortan la mano para si robas o si te la pidan si eres adúltero, lógicamente difícilmente vas a querer ir a vivir allá, no porque preveas ser adúltero, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Evidentemente. Si no hay ningún tipo de tolerancia religiosa como hasta ahora, pues lógicamente tampoco vas a querer ir a vivir en un sitio donde vives sin poder celebrar tu religión. Por eso, Arabia Saudí está mirando a Emiratos, que en Emiratos Árabes se acaba de inaugurar la casa de la familia de Abraham, donde hay una iglesia, como veis en pantalla, una mezquita y una sinagoga. Esta es la foto de la iglesia. Yo iré en febrero allí, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son los apoyos que tiene? ¿Vale? Y con esto, fin, acabaríamos. Los apoyos de la parte palestina es Hezbollah, que está en Irán, en el Líbano, ese grupo militar, político-militar. Qatar tiene la cadena Al Jazeera. En Qatar está el cuartel general de los hermanos musulmanes, que son la base de Hamas. Irán, en cuanto a país antioccidental. En Occidente, pues tenemos al Islamic Relief, que depende de Qatar Foundation. Ha salido estos días la noticia de Benzema por el problema en Francia. Seguramente Benzema colabora económicamente con los hermanos musulmanes, por eso tiene este problema en Francia. Y después los opositores a Bashar al-Assad en la zona norte de Siria también son un apoyo de los palestinos, ¿vale? Bueno, pero los hermanos musulmanes fracasaron en Egipto. Mohamed Mursi, aquel año de Mohamed Mursi, que era de hermanos musulmanes, han fracasado en Túnez con el golpe de Estado, fracasaron en Marruecos porque están fuera del gobierno, ganaron las elecciones otros partidos. Y en Emiratos los hermanos musulmanes son enemigo número 1 a la seguridad nacional. Por eso, el Egipto actual, que hizo un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, contra Mohamed Mursi, por eso Egipto no quiere asumir a los palestinos en el Sinaí. ¿Por qué? Porque, claro, como los palestinos de Gaza son especialmente cercanos a Hamas, a hermanos musulmanes, no los quiere tener en su territorio porque son los enemigos número 1 de Egipto. Y así también, hermanos musulmanes son especialmente enemigos. De hecho, es el número 1 a la seguridad nacional de Emiratos Árabes. Bueno, ese es el mapa de la zona. ¿Qué ha empezado a pasar? Bueno, como apoyo a los palestinos están, si veis en el Yemen, en la zona, no sé si veis el cursor o no. Bueno, en la zona de Sanaa, aquí está una zona chií que están apoyados por Irán. Y ahora, claro, Irán no va a entrar en guerra contra Israel porque Estados Unidos destrozaría a Irán. Con lo cual, lo que hace es enviar misiles por el norte para que lleguen a Siria y al Líbano, y después enviar también misiles a los hutíes que están en Sanaa. Estos últimos días, desde Sanaa han salido misiles dirigidos hacia Israel. ¿Veis? ¿Qué podría pasar? Pues podría pasar que Irán continuase presionando a los hutíes del Yemen y también a los piratas de Somalia para que bloqueasen Bab el-Mandeb, este estrecho que da paso al Mar Rojo, con lo cual bloquearía todo el comercio mundial que tiene que pasar por el Mar Rojo y muchos petroleros para llegar a Europa. Y después incluso para irse algunos, digamos, hacia América, porque este es el paso normal. Si no, tendrían que dar toda la vuelta por África. Y después, incluso en la baza de Irán, sería bloquear el estrecho de Hormuz, que haría que todo el petróleo de toda esta zona no pudiese salir fuera. ¿Veis? Bueno, hay una media luna chiita, ¿vale?, que está apoyando a
actualmente que está apoyando a los palestinos. ¿Vale? Bien, como conclusión, Israel no podrá expulsar a los palestinos y crecerá su minoría islámica, que existe ahora del 20%, que es ahora. Por lo tanto, Israel tiene que pensar en su fragilidad y que si fuerza demasiado, pues podrían intentar acabar con ello. En fin, no completamente, pero si continuasen constantemente misiles lanzados hacia Israel, podría haber una población israelí que dijese: Israel es demasiado insegura, me voy de Israel. Y eso sería terrible para Israel, si sus propios habitantes empezasen a decidir que es más seguro vivir en Europa o Estados Unidos que no en Israel. Bueno, Irán nuclear es un riesgo para su existencia. Y en cambio, Palestina no podrá acabar en realidad con Israel, porque Occidente no lo permitirá. Por tanto, solo es posible una solución negociada firmando con el enemigo, como os decía al principio. Solo un traidor de cada bando podrá hacer eso por el bien de todos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Flaquer. Ha sido un placer escucharle.